Buenos días a todos, contento de que estén con nosotros. Mi nombre es Pastor Jake y la mujer que estuvo ahí con nosotros es mi esposa maravillosa. Estoy contento de que estén con nosotros. Estoy animado de poder haber dado estos fondos que recaudamos para este ministerio. Ahora ya nos llega también primavera. Estamos entrando en una temporada maravillosa. Estos fondos, $83,000, pudimos darle a este ministerio, a estos proyectos que ya escucharon, pero pudimos enviar estos cheques para diferentes proyectos y muchos han respondido con mucha gratitud por su generosidad. Gracias por ser parte de esto. Tenemos imágenes de este proyecto del agua. Están cavando un pozo. Este año pudimos pagar por este proyecto de este pozo en Kenia, en una escuela en Kenia. Si usted está nuevo a esta iglesia y no tiene un año, no sabe lo que hacemos, pero este proyecto del agua, estamos con esta organización que está proveyendo agua limpia para estas comunidades con Compasión Internacional, y estamos patrocinando a niños también en esta misma región en Kenia para traer agua sana. El domingo después de Pascua también tendremos el domingo de compasión y podrá usted patrocinar a niños en esta escuela de que estamos hablando. Es realmente maravilloso de estas organizaciones lo que están haciendo y que nosotros somos parte también de eso. Ya son como familia para nosotros. Estamos haciendo un trabajo muy maravilloso y Dios está haciendo cosas maravillosas. También aquí en la iglesia local, también hemos enviado misioneros. Tuvimos una reunión de misioneros, lo que le llaman una reunión internacional de misiones. Y fuimos 11 a esta reunión. Y lo maravilloso es que parte de estas gentes que fueron a esta reunión van a poder ir como misioneros. Y eso es maravilloso. Ahora, esta semana leí una historia de lo que es trabajo de misiones. Y estamos hablando de este hombre, William Carey, que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, era un inglés. De esta persona que en el año 1786 tenía una carga de un ministerio que él quería, salió de su corazón, que quería ir a predicar el evangelio a otro lugar. Y en su iglesia el doctor Raleigh le dijo: jovencito, siéntate, le dijo, cuando Dios quiera convertir al no converso, lo hará sin tu ayuda. Y yo cuando leí esto dije, wow. Y este joven William Carey estuvo en desacuerdo con este pastor y fue a la India y tradujo el Nuevo Testamento a los dialectos locales en India y convirtió a 700 gentes a la cristiandad. Ahora, en aquel tiempo, en ese siglo, era algo increíble. Pero él creó la fundación para que próximos misioneros llevaran el evangelio al mundo. Y todo empezó justamente en el libro de Hechos, donde Pablo y Bernabé llevaron el evangelio a todas partes del mundo. Ahora, les digo esta historia porque en la historia cristiana ha habido muchos doctores Ryland como este que le prohibió. Y ahora, este pastor era un hombre bueno, una iglesia en Inglaterra. Pero hay cristianos, hermanos, que ponen barreras, que ponen esas barreras al movimiento del Espíritu Santo, a la divulgación del Evangelio, y tal vez alguno de nosotros, algunos de ustedes han encontrado esas barreras. Hay una realidad que aún para Chantal y para mí, de que nosotros aún podamos decir algo que les pueda dañar a ustedes y causar ciertas barreras o paredes de no seguir adelante en la palabra de Dios. Y la realidad es que somos humanos y cometemos errores.
Ahora pasa más conmigo que con ella porque ella es más perfecta que yo. Es parte de la realidad del ser humano, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 15, Pablo y sus asociados, junto con los gentiles, están enfrentando retos iguales, porque los gentiles están conociendo al Señor y están encontrando retos, porque los judíos están tratando de agregar cosas a su salvación. Y hay cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En el versículo 1 dice que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria y este lugar era el centro cristiano. Y estaban ahí y alguien de Judea llegaron justamente y les dijeron que al menos que se circuncidaran no podían ser salvos. Esa era la enseñanza que les estaban dando a los gentiles. Y esta idea de la circuncisión venía del Antiguo Testamento cuando Dios tuvo un pacto con Abraham y lo instruyó a que circuncidara al niño, a los niños, en el octavo día de haber nacido, como era un signo de un pacto entre Dios y su pueblo de Israel. Esto era parte de la gente judía, de ser el pueblo escogido, eso era un pacto. Y esto estaba repetido y reiterado en la ley de Moisés. Estos judíos que creían en Jesús, pero aún estaban apegados a aquella ley antigua de Moisés y de que estaban tratando de enseñar de que tenían que circuncidarse para ser salvos. Pero Pablo y Bernabé en el capítulo 15, versículo 2 dice que están en desacuerdo, con vehemencia. Y Pablo decía no, y los demás decían sí, y Pablo decía no, y los otros decían sí. Y ahí estaban que sí, que no, que sí, que no, y argumentando vehementemente. ¿Y qué quiere decir vehementemente? Con pasión, de que sí, que no, que sí, que no. Finalmente continúan en esto y no llegan a ningún acuerdo. Envían a Pablo y a Bernabé a la iglesia de Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles y los jefes de la iglesia para ver qué van a hacer con esto. Y al irse a Jerusalén, en el camino iban viendo todas las cosas maravillosas que pasaba con los gentiles, que estaban siendo bautizados, que estaban llenos con el Espíritu Santo, hablando en lenguas, estaban siendo sanados y estaban aún predicando la palabra a otros gentiles. Esto era maravilloso. Y fueron a Jerusalén y en el versículo 5 Pablo y Bernabé fueron bienvenidos por toda la iglesia, incluyendo los apóstoles, y reportaron todo lo que estaba pasando. Contaron todo, como los creyentes, pero algunos de los que estaban ahí, los fariseos, se pararon también, estos fariseos, aunque ahora ya habían sido salvos, pero aún mantenían esta idea antigua de los judíos, se pararon e insistieron que los gentiles tenían que convertirse, pero al mismo tiempo circuncidarse para seguir la ley de Moisés. Y Pablo seguía con lo mismo, no, y ellos que sí, y lo mismo, continuó esta misma posición de que sí, que no. Y en el versículo 7, después de una discusión larga,
dice, vamos a discutir esto más con más a calma. clear answer to this. They had a long discussion Tuvieron about what una they are supposed discusión to de do. qué era lo que tenían que hacer. It says, after long Y después discussion, de una, Peter stood Pedro, up and addressed them Pedro se all. para. Now, Peter has been the person we have studied the most up until this point. Pedro es If you el look que past hemos actually last time, you'll hablado see him. But this de is what Peter que se says, paró y dijo brothers, esto. Dijo, you hermanos, all know ustedes that saben, God dice, que chose Dios me me escogió a mí, among dice you Pedro, entre some ustedes, time ago to hace preach to ya the un Gentiles tiempo para so that they predicar may a los hear gentiles, the para good que news in the escuchen la Lord. buena Now, nueva you got to remember some of the y stories. There's crean. the story of Peter Ahora, on a ustedes ya saben mission la to historia shoot de comes Pedro down from all cuando these animals that are tuvo una unclean visión de que because bajaba God algo has del cielo, una violated manta the law. con animales You can read sucios, it pero as a que Dios le Gentile. dijo, As a no, puedes Gentile, you're not comerlos porque unclean. están limpios, porque yo los limpié, And God saying, I have made you clean. porque Dios And le dijo Peter is así. preaching the gospel message to the Gentiles. Entonces Pedro, He says God knows people's hearts. Dios dice, And he conoce los confirms that and he corazones de la accepts gente the y Gentiles who are confirma que believing in the acepta a los Holy Spirit gentiles, just as he did with dándoles el us. Espíritu He made Santo no como nos dio a distinction between nosotros us y and the no hace Jews distinción in entre that, nosotros los judíos for he y cleanses their ellos, hearts through porque faith. limpia sus corazones por So medio why de la are you fe. now challenging ¿Por God qué ustedes están so retando a aggressively? Dios, poniendo Why are you now cargas? challenging God by ¿Por burdening qué the Gentile believers ponen with a yoke cargas a los that neither gentiles con we nor un our yugo ancestors were que able to ni bear? nosotros And I say pudimos, we've sinned for ni nuestros antepasados generations. pudimos We have cargar? tried to follow the law of Moses and failed. Tratamos de Right? seguir We la ley de failed ourselves Moisés, as pero Jews because fallamos God también is como our Father. So judíos. yeah, you're circumcised, great. Sí, usted está But what about the other circunciso, está bien, pero ¿y las 613 otras commandments in the law of Moses? 613 Are you going to leyes? waste all of those ones as ¿Ustedes well? han hecho esas leyes? No, No, because we all fall short. porque estamos cortos We de have eso. all fallen short. That's why Jesus Y por came. eso That's why Dios Jesus died envió a on the cross Jesús, for por us. eso Él murió en la To cruz por pay the nosotros, para price pagar el for our sin. precio por nuestros To pay the pecados, price for our para pagar el shortcomings. To pay costo the por price for nuestras our inability faltas to y live nuestra up to the covenant inhabilidad agreement that was made between us and Abraham. de Us, both justamente God and ese Abraham and pacto God que both hizo of us. con Abraham y la ley de So Moisés. we Y believe en el that we are all capítulo saved the 15, same way, versículo 11 dice que todos by the somos salvos undeserved grace de la of misma Jesus forma Christ. y The undeserved grace gratuitamente of por our la Lord Jesus. gracia de Undeserved. Jesús. Gratuitamente Both for us and for por him. nuestro Señor Jesús. It then says that everyone sat silent. I think when Y Peter said todos that, some people quedaron said like, oh, he's callados right. Yes, porque Pedro les había hablado. that's true. And then it says that Paul and Barnabas Entonces told Pablo y all these Bernabé incredible stories of what contaron todas happened las historias de to lo que Gentiles habían where pasado God en was su using their camino lives de for his disciples. Antioquía a Healings, Jerusalén. miracles, Todas signs, las things that transformation of lives. milagros, And then sanaciones, James stood up to transformaciones. talk. Y And después James is one of the Santiago, que leaders of estaba the allí, Jerusalem uno de church. los líderes de la He was iglesia de brother to Jerusalén. Jesus in our Bible. Santiago, el que James, escribió el libro de that's this Santiago en guy, la Biblia, incredible leader of the church. un He líder was increíble. very tied Y to él the está law of muy Moses. And pegado a his la ley letter de is actually Moisés. Y en su over 10 carta de different Santiago hace references 10 to the law of referencias de Moses. la And ley so de for the Moisés. Judaizers, Por they los loved judíos, James because they believed ellos James querían y would help respetaban a clear Santiago. some of those things that were in the law. And Y, so if James is going to say something, we y will listen dijeron, to him. Santiago So va a decir James algo y lo gets escucharon. up So and says, Santiago se brothers, levanta listen to me. y le dice, hermanos, escúchenme. Peter has told you Pedro about the les ha time God dicho personally del visited tiempo the Gentiles en que and did Dios for them visitó a a los work. gentiles. And this conversion of Y esta Gentiles is conversión de exactly los what the gentiles es prophecy exactamente predicted. If los you que los look back to profetas prophecy given by profetizaron. Amos hundreds of Y years before habló Jesus del came, libro de Amós miles de he años says, this is antes. what God Y es spoke lo que Dios through the dijo prophet Amos. de acuerdo al profeta As it is written, Amós, como afterward, se I escribió. will return En el and futuro restore regresaré Paul's y house of David. restauraré la I casa will de rebuild David its ruins and y restore it, so that restauraré the rest de of las ruinas humanity y al might mismo seek the Lord, tiempo al resto including de the la Gentiles. humanidad, All those I have called to be mine. incluyendo a The los Lord has spoken, gentiles, he who made y a these things aquellos los llamaré knows the míos. Lord. El Dios ha hablado. So James pulls up this prophecy and he Así es que gives what it Santiago says habla about de esta all the house profecía of de David that Amós Amos en el spoke versículo of. nuevo. That was the temple that was in Y ese Jerusalem templo en in Jerusalén, 586 que BC, which fue is where we're caído at. And 586 the años Jews were waiting for antes the de day Cristo that por would restore. If you actually Nabucodonosor. go to Jerusalem today, Ahora, si there usted is va a a wall, the Jerusalén, western el wall, día de the hoy ve Wailing Wall. That is the esta only pared en remaining Jerusalén, wall es of la única that parte temple of del David. templo de David. And still
Y usted el día de hoy ve que hombres y mujeres oran en este lugar con su cabeza cubierta y oran, hacen oraciones de lamentaciones para que la causa de David, que fue destruida, sea restaurada, para que Dios restaure este templo. Pero lo que Santiago está diciendo es de que ya fue restaurado. Ya fue restaurado. ¿Cómo? En Cristo. Cuando Cristo fue, esa casa de David fue restaurada. Y por eso Santiago habla de esto, de que el resto de la humanidad, incluyendo los gentiles, y todos, dice Dios, serán llamados míos. Creemos que todos somos salvos por la misma forma, gratuitamente, por la gracia de Dios, sin merecerlo, gratuitamente. Santiago cierra esta declaración con un veredicto y dice, mi juicio, dice, es que todos no debemos hacer esto difícil para que los gentiles se vuelvan a Dios. Es lo que termina diciendo, de que no hagan difícil ellos como judíos, de que la gente se vuelva a Dios, porque todos somos salvos por medio de la fe. Y después Santiago empieza a dar instrucciones de cómo vivir la vida cristiana y que no tienen que ser circuncidados, pero que se separen de algunas cosas o tradiciones, alejarse de las tradiciones paganas que tenían, o comidas, sacrificios o ídolos, o comidas de animales estrangulados, o tomar la sangre de animales. Y les dice también que se abstengan de inmoralidad sexual, que era, había rienda suelta en ello en aquellos tiempos. Ahora, el día de hoy, no escucho mucho de esas cosas en nuestra cultura en cuestión de la carne, de la sangre y eso, pero la inmoralidad sexual sí. Y parece que continúa de envolver a todas las culturas el día de hoy. Y permanece una batalla para muchos de nosotros cuando tratamos de buscar el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, pero aún estamos batallando con esta inmoralidad sexual. El punto es esto, que no importa quiénes somos, no importa de dónde vengamos, o qué hemos hecho, o en qué estemos metidos, Jesús ya pagó el precio por nuestra salvación, ya pagó el precio por su salvación, por mi salvación, y todos somos salvos por la misma gracia, gratuitamente, sin merecerlo, por la gracia de Jesús. Ahora, en la historia de la iglesia había habido estas divisiones y desacuerdos, cosas teológicas. Hay mucha gentes que han sido alejados de la iglesia por gente de la iglesia que proclaman ser seguidores de Cristo, cristianos, pero son idiotas, que han hecho cosas y han dicho cosas. No hay que tratar de proyectar la imagen de la unidad, porque Dios no es eso. Tal vez usted ha caminado en la iglesia, ha entrado en la iglesia, y porque se ve de alguna forma, se viste de alguna forma, y lo alejan, porque se viste de alguna forma, o porque habla de una forma diferente, o se le aleja porque escucha la música del diablo. Realmente en la historia de la iglesia la gente se le decía que perderían la salvación si bailaban, si danzaban. Dice el pastor, a mí me encanta bailar y yo creo que voy al cielo, dice. Pero esto se decía. Hay iglesias que decían que era del diablo porque tenían guitarras en la iglesia. O si tenían tatuajes, no eran salvos. O si tomaban cerveza o fumaban. O que pecaba si era mujer y predicaba el evangelio de Jesucristo a un hombre. Eso es tonto, dice el pastor. Y tantas otras cosas como esta.
Y broken todo steps esto you es made nuestro today. quebrantamiento. Somos Trying como to live this thing humanos out. They're not going tratando to. de vivir But bajo the un gospel message of legalismo. Jesus Pero el Christ is so Evangelio de simple. Jesucristo es sencillo. La salvación es fácil. Undeserved grace that is found only Gratuitamente in Jesus. somos salvos por la gracia de We are Jesús. all sinners. That's Y what we todos look at. somos Paul understood too, pecadores. like he teaches Y Pablo, In Romans 3, Pablo Paul says we are en all under Romanos the power of 3 sin. habla All justamente of cuando dice que us. Whether todos you're a Jew or a Gentile, pecamos, whether you're a man or a woman, or if you're gentiles, American or if you're hombres, Russian or if mujeres, you're romanes, Ukrainian, if you're a rusos, Republican or americanos, a Democrat, ucranianos, republicanos, demócratas, whether you're a judíos, todos, pastor or you're an hombres, addict, mujeres, everybody, we pastores, are adictos, all todos, under the todos, power of todos sin. estamos bajo el poder And del yet, pecado. Romans 3 Pero tells aún us así, we are en made right Romanos with 3 God dice que by estamos bien placing con our Dios, faith in Jesus poniendo Christ. nuestra fe en And this is Jesús. true for Y esto everyone who es believes, no matter who cierto we para are. todos los que For creemos, no everyone has importa quiénes sinned. somos, We porque have todos all hemos fallen short pecados of God's y glorious todos standard. estamos Yet cortos de God, la in gloria de His Dios. grace, Pero aún freely Dios, makes por us su right with gracia, His nos Son. hace libres. He did this Y through Él Christ hizo Jesus when esto He por freed medio us de from Jesús our cuando sin. nos liberó de nuestros pecados, For God de presented la muerte Jesus por nosotros, as the y nos sacrifice trajo a for Jesús sin. como sacrificio por el pecado. People are made right with Y la God by gente está believing that bien con Dios Jesus porque creen en sacrificed His Jesús, life, sacrificó shed su vida a innocent blood. Jesús y derramó su sangre. Salvation Y la comes salvación for viene all por people. estos, los que creemos en Jesús. Now, that doesn't mean that when you give your life to Jesus, you Ahora, just no get to quiere decir que continue si living the damos way you nuestra were vida a before. Jesús, tenemos o podemos That's vivir not nuestra because I vida como tell you queremos. No as porque yo your les digo pastor to que change how porque you're living your life. It's that when you give your life to Jesus, cuando damos Jesus nuestra vida a comes in and Jesús, starts Dios bringing you to empieza a the lowest path cambiar of y restoration. nos lleva a una And Jesus starts restauración. walking you towards Y righteousness. Dios And Jesus camina starts y nos lleva a la leading you into a justicia, nos path guía a un that camino de leads verdad, de you down justicia, this path towards His nos lleva a este glorious camino standard of de proving un Himself. estándar And on your way glorioso. there, Y en el camino a He's going eso to love you. He's going to nos va a stand seguir by you. amando, va a He's estar going to con forgive you nosotros because y part of nos va a reality is we are perdonar. broken and we're going to ¿Por qué? continue to Porque fall as we estamos try to pursue quebrantados. His glorious standard. And yet every step of the Pero way, Jesus todos, is todo there el in His camino, love and His en todo forgiveness. momento, en cada paso, Jesús estará con Every nosotros. step of the way. Because we are all saved Porque the same todos way somos salvos de la misma forma. by the undeserved grace of Por Jesus. la gracia Now, as we close out our gratuita service today, I de want us to go back into Jesús. time of worship. Ahora, Go esta back into that última song, Jesus paid it alabanza, all. Because vamos that's a literally cantarla donde what dice que Jesus done. Jesús When we pagó don't todo have to por nosotros. walk in the shame. You know, part of my No story is tenemos que caminar I don't think I'd be en walking with the Lord right culpa, now en because I never fully vergüenza. understood what it meant to be Ahora saved yo, dice el by the pastor, undeserved. nunca entendí qué era lo I que walked with so era much caminar en shame and libertad con guilt in my Jesús, porque yo home because tenía my uncle died and I adicciones, couldn't yo move out. tenía culpas, But I yo just thought, tenía I'm inmoralidad too far sexual. gone. Y hasta que no me libré So I de eso, dice el pastor, understood pero yo the cuando undeserved entendí grace that He just esta continually gracia gave me poured gratis de out upon me. Jesús, que I derramó was esa able to gracia find my por mí, freedom today, hasta even que encontré though esa I'm libertad. struggling, even though I'm in this battle. Aunque aún sigo en I esta can walk in lucha, His sigo freedom en esta batalla, because pero Jesus tengo esa died libertad on that porque cross for me. Jesús murió en la cruz por mí I y am ya pagó saved todo. from my sin because He took Y it estoy upon salvo de Himself mi to pecado pay porque Él that pagó price todo esto y pagó el so that I don't precio. have to. When I Porque began to yo, understand that, I was able to cuando walk in His entendí freedom. esto, ya caminé en libertad. So as we worship together this song, Jesus Al paid it all. tener esta última Some of you alabanza, are here and you're muchos estamos realizing that, aquí that you thought you don't deserve that grace. That you don't deserve what Jesus muchos gave you. pensamos que That no you think your merecemos life is a eso. little too messy right Pensamos que now nuestra vida está to be accepted by Jesus. en That's desastre. why. Pero es mentira eso. Jesus paid it all. Jesús ya pagó el precio por Jesus todo. paid the price. Jesús pagó Some el of precio por you, nuestros maybe pecados. you've been hurt by the church. Ahora, I si want to usted start ha by sido saying, I'm so dañado por sorry. alguna iglesia que lo ha corrido, que lo ha That's not dañado, what happened. lo siento, dice el pastor, porque That's who Dios you no es are. eso. You broken. Nosotros los humanos somos los que hacemos eso. Jesus paid it all. Jesús ya pagó el precio por nuestros Here's what's so pecados. hard for some of us to grasp. Ahora, lo que quiero que se grabe entonces es que Dios pagó el precio por nosotros, pero también por aquellos que te dañaron. Porque ese es quien es Jesús. We're all saved by the undeserved grace. Todos somos salvos por la gracia de Cristo. Al entrar en esta última alabanza, mantengan una postura de reflexión.
de We're gonna have pensar a prayer team. If you're on the prayer team, I ask you to go en, to the back or press en towards the back. qué And if you need prayer lo for está anything, pidiendo Dios. Y va a haber un we're grupo gonna de do what we oración talked this morning. si Seek the face of the Lord. usted está So as that deteniendo prayer ciertas team cosas, entrégaselas a waves on here as Jesús. well, the altar is open. Puede pasar al You just want frente. to come down, get on your knees before the Lord, and just offer that all up to Him. The shame, the Ofrézcale guilt, the cualquier pain, cosa, the hurt we culpa, have with other people. dolor, Just give it to the vergüenza al Lord. Señor, cualquier cosa. Because He paid the price Porque Él ya pagó el precio por for you. cualquier cosa. Y He Él paid the perdona. price. Él pagó el precio por nosotros. So let's worship together one more Oremos time. juntos y entremos en esta alabanza. Esa alabanza
que habla justamente de lo que significa lo que Dios hizo por nosotros. That morning when I wake up, En las mañanas cuando nos levantamos, justamente aquí, cuando neva en invierno, cuando hay una pureza, cuando la nieve está fresca y que nadie ha caminado sobre ella, cómo se ve perfecta. Qué hermoso es ver eso. Así justamente somos ante los ojos de Jesús. we're not stained. No estamos manchados, We're made white as snow. pero estamos limpios como la nieve. He's cleansed Nos ha limpiado that sin, all that de todo ese pecado, de toda esa culpa, de toda esa vergüenza, de todo ese dolor. He has made you Nos ha hecho libres y limpios. Nos ha renovado, nos ha hecho perfectos ante sus ojos. that's what your identity is. Esa es nuestra identidad. If you're here today and you're Si usted está aquí y reconoce que ha estado lejos de Jesús, you've been living the way you want to live, o ha estado su vida realize that there is y se da cuenta de que hay una brecha entre usted y Dios, and you want to make a decision today y usted quiere tomar una decisión de someterse a Jesús, levante su mano y diga: yo quiero dar mi vida a Jesús. Si ya veo esa mano, ya veo esas manos, maravilloso. anyone else. ¿Alguien más? Jesus Jesús se reúne contigo donde estés, porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, eso es. No necesitas nada más, eres salvo por la gracia de Jesús. La decisión de hoy es creer y decir: sí, yo creo Jesús, y por su gracia Él nos limpia, y todos somos así en Jesús. Los que levantaron su mano, crean así. Ríndanse a Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por este sacrificio que nos diste y que pagaste el precio por nuestros pecados, porque tú te llevas nuestros pecados en tus hombros, Señor. Gracias por tu perdón y que tu gracia continúe siendo derramada sobre nosotros, porque tú eres el Dios que nos libra y que aunque cometamos errores, tú nos levantas, nos abrazas y nos animas a seguir adelante. Ese es quien tú eres, Señor. Te amamos, Jesús, y somos honrados con tu alabanza. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén.